Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión presenta Debate Presidencial. Muy buenas noches, les saludamos desde el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad de la Ciudad de México para llevarles en vivo y en proyección nacional el debate entre tres candidatos a la presidencia. Bajo la coordinación de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión concurren aquí los señores candidatos a quienes voy a presentar por el orden de registro cronológico de sus partidos. El licenciado Vicente Fox Quesada, candidato de la Alianza por el Cambio. Buenas noches. Muy buenas noches, Ricardo. Buenas noches. El licenciado Francisco Labastida Ochoa, candidato del Partido Revolucionario Institucional. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches a todas nuestras amigas y amigos. Y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato de la Alianza por México. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches a todos los que nos ven y escuchan esta noche. Les agradezco a los tres por igual su confianza para la realización equitativa de este debate. Quiero aclarar que las reglas han sido consensadas y aceptadas por los representantes de los tres candidatos. Básicamente tendremos una primera ronda con exposición libre de un máximo de 3 minutos para cada uno. Después seguirán tres partes en que los candidatos debatirán sobre los grandes temas nacionales. En la primera, los candidatos discutirán sobre igualdad social, educación y cultura. En la segunda, debatirán sobre seguridad pública, combate a la corrupción e impunidad. En la tercera parte, los candidatos disertarán sobre empleo y distribución del ingreso. En el desarrollo de cada uno de estos segmentos, cada uno de los candidatos tendrá 3 minutos para una exposición inicial. Luego dispondremos en esta mesa de 12 minutos para un debate abierto, sin orden específico de participación. Yo les iré dando la palabra a mi entender para réplicas y contrarréplicas, pero aplicaré dos criterios. Que ninguna participación en esta parte del debate libre exceda de 1 minuto y que ninguno de ustedes tenga más de 4 intervenciones en estos segmentos libres. Todo esto con el único fin obvio de evitar desequilibrios. Al concluir, dispondremos de una ronda de mensajes finales de 3 minutos para cada uno para complementar con exactitud el tiempo global para todo este debate, que es de 90 minutos. Un cronometrista controlará los tiempos de participación para que yo me pueda concentrar en el debate y nos dará avisos a ustedes a través de las señales convenidas en las cámaras y a mí a través de este audífono. Les indicaremos oportunamente cuando se acerque el final de su tiempo de participación para que puedan concluir sus exposiciones. Espero sinceramente no verme la necesidad de cortar ninguna de sus intervenciones. Una muy importante aclaración final: el orden de las participaciones de los candidatos se sorteó en un evento en el cual estuvieron los representantes de los tres candidatos con la presencia del señor Joaquín Vargas, presidente de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, y de cara a todos los medios de comunicación. El propósito fundamental: no dar ventajas a nadie. Comenzamos pues con la exposición inicial libre de cada uno de los candidatos. De acuerdo al sorteo, inicia el licenciado Vicente Fox Quesada, candidato de la Alianza por el Cambio. Lo escuchamos. Amigas y amigos, gracias a todos ustedes que nos han invitado esta noche a sus hogares. Me complace que finalmente podamos llevar a cabo este debate, porque tú y yo podamos hablar del gran cambio que ya se avecina. Al insistir esta semana en un debate abierto, algunos pensaron que fui un poco terco. Mi mamá también me lo decía. Pero se necesita carácter, firmeza y un verdadero liderazgo para acabar con 70 años de corrupción, pobreza y desesperación. Creo firmemente que los problemas del país se deben de resolver hoy. ¿Ustedes creen que una persona débil y gris podría haber enfrentado al PRI y sus aliados? ¿Ustedes creen que una persona sin emociones podría mover las conciencias de los mexicanos para lograr el cambio? Para acabar con 70 años de un gobierno autoritario se requiere carácter y firmeza. Todas las mexicanas y mexicanos que nos han precedido en este esfuerzo han sido perseverantes y tesoneros. Recordemos el movimiento estudiantil del 68 y la perseverancia de Rosario Ibarra en su lucha por los desaparecidos políticos, el tesón panista en su batalla por la democracia de los últimos 60 años, la manifestación del silencio de Cloutier y la marcha de la dignidad de Nava, la lucha del Frente Democrático Nacional y los actos de grandeza de Heberto Castillo. El camino ha sido largo y difícil. Estamos llegando al final gracias a que millones de mexicanas y mexicanos han superado con firmeza, con carácter y un poco de terquedad los desafíos del autoritarismo priista. Quienes han construido México han sido ustedes, la mayoría de los mexicanos. Son ustedes los que deben entonces disfrutar de los beneficios del crecimiento económico. Por ello, propongo no solo consolidar lo que hemos logrado y avanzado en el país, sino hacer cambios para que la justicia social esté presente. Cambios muy concretos. Educación de calidad. Salud al alcance de todos. Combate de fondo a la corrupción. Lucha sin cuartel al crimen, la inseguridad y la impunidad en todo el país. Un gobierno honesto y eficiente. Atención a los desvalidos, a los minusválidos, a la tercera edad, a las mujeres, para crear en el país condiciones reales de igualdad. El PRI ha convertido a nuestro país en una fábrica de pobres y de problemas.
Hay una pobreza que golpea hoy a 68 millones de mexicanos. Los salarios de 1982 para acá han perdido el 75% de su poder adquisitivo, solo 25% en este gobierno de Zedillo. 10 millones de mexicanos, por lo menos, han tenido que abandonar el país para irse a buscar la vida en los Estados Unidos. El 10% de la población, una pequeña parte, concentra hoy el 40% del ingreso, mientras el 70% de la población apenas recibe el 33%. Si alguien sufre una injusticia, no hay a quien recurrir con seguridad y respeto. Choca uno con la prepotencia, con la arbitrariedad. La justicia tiene precio. La economía lleva casi 20 años estancada. Cuando crece, como está sucediendo en estos tiempos, crea desequilibrios porque la economía se ha manejado sin interés en el país y porque solo quienes la han manejado están buscando el lucro personal. Mientras Fobaproa, apoyado por el PRI y el PAN, salvaba a financieros corruptos, banqueros ineficientes y a los amigos de aquellos que detentan el poder, mucha gente en nuestro país perdía su patrimonio y nos han cargado a todos los mexicanos, una enorme deuda que nosotros no contrajimos. No ha habido voluntad del gobierno para resolver el conflicto de Chiapas. Y por otro lado, hay brotes de violencia y de inestabilidad en distintas partes del país. La igualdad social es la esencia de nuestro proyecto de nación. Es nuestra meta prioritaria, es el objetivo máximo a alcanzar. Cuando pensamos en igualdad social, siempre pensamos en los problemas de pobreza. Yo creo que también tenemos que pensar en otros grupos, en otros sectores que tienen condiciones que requieren de la atención especial de la sociedad, del Estado y del gobierno. Tenemos que pensar en los minusválidos, en los grupos indígenas, en los niños de la calle, en todos aquellos grupos que requieren la atención especial de toda la sociedad. No hay una palanca más poderosa para atacar la desigualdad que la educación. Por ello planteo un cambio de fondo en la educación para tener educación de calidad en todos los niveles. Empezar por preescolar, agregando un año, haciéndola obligatoria para el gobierno, incorporar en la educación primaria conceptos fundamentales como la dotación de alimentos al mediodía para los niños, no solo desayunos escolares, sino también darles de comer a los niños al mediodía, porque un niño que tiene el estómago vacío con dificultad puede aprender. Fortalecer el aprender a aprender, el conocimiento de nuestro idioma, de la lengua nacional, del español, de las matemáticas, fortalecer mucho los valores de la familia, los valores individuales, los valores cívicos, el conocimiento de la historia patria, incluir dentro de las materias que hoy solo se dan parcialmente el fortalecimiento de la educación deportiva, de la cultura musical y desde luego también agregar nuevos conocimientos como son laboratorios de idiomas, de inglés y de computación. Producir muchachas y muchachos que sepan manejar el teclado de una computadora, aunque no sepan qué escribir con él ni en inglés ni en español. Una educación para todos y de calidad es el eje de nuestro proyecto nacional. Una educación donde lo que importe sea la gente y no los instrumentos. Aumentar el ingreso de los maestros, por lo menos al equivalente a 6 salarios mínimos, escuelas de tiempo completo, abrir la posibilidad en los contenidos educativos para que nuevamente haya un contenido científico, humanístico en nuestra educación, para que los niños puedan tener interés en la lectura, en profundizar sus conocimientos, en la investigación. Diría que el PRI, el régimen, tiene obligación de atender el problema de los maestros que hoy estamos viviendo aquí en la Ciudad de México. Es el PRI el responsable de que tengamos estos conflictos en el Distrito Federal, conflictos que podían resolver los gobiernos priistas en los estados de origen de estos maestros. Esto es la falta de atención, la prepotencia con la que procede el PRI, la forma indebida como se atienden los problemas sociales, la falta de sensibilidad, y esto es lo que nos ofrece y lo único que nos puede ofrecer el gobierno de Francisco Labastida si es que él llegara a presidir los destinos del país.
Sí, quisiera hacer alguna referencia a lo que señala Cuauhtémoc sobre el PAN en materia de educación y en materia de cultura. Yo quisiera decirle que cuando menos trabajamos y hacemos muchas cosas en esta materia. Él pasó por gobierno de Michoacán, pasó por gobierno de la Ciudad de México y no vimos nadie ningún esfuerzo en este sentido. Debo de reconocer su consistencia porque fue mal gobernador en Michoacán y resultó peor en la Ciudad de México. Son pocos, muy pocos los gobiernos, como el de Michoacán que yo presidí, o el del Distrito Federal, que han hecho una labor cultural tan importante y tan intensa. Esto se ve en las calles de la Ciudad de México, en los grandes espectáculos que hay en el Zócalo, en los programas de teatro, en los programas para niños, etcétera. O sea que esta es una más de las mentiras de Vicente Fox. Por otra parte, yo querría plantearle al licenciado Labastida por qué el gobierno, si él dice que los salarios debían estar siempre colocados por arriba de la inflación, no lo hace. Su partido gobierna, su partido puede tomar decisiones, sin embargo su partido no se atreve a tomar medidas que defiendan el interés y permitan la elevación de los niveles de vida de los trabajadores del país. La razón por la cual no se han hecho es porque todavía no soy presidente, pero le voy a decir al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que va a observar con mucho detenimiento que cuando sea presidente esto va a ocurrir. Bueno, Francisco, ciertamente no vas a ser presidente y la oportunidad de trabajar en educación ya la tuviste como secretario de Gobernación, pudiste haber resuelto el problema de la UNAM, un problema que se genera precisamente por el gobierno federal que decide reducir los presupuestos de las universidades públicas en todo el país y un rector que decide recuperar por la vía de las cuotas esos presupuestos que con falta de visión y total miopía redujo el gobierno federal. Hoy estamos con un problema severo en la universidad a vanguardia de este país y alguien debe de resolver ese problema. Alguien debe de volver a poner en marcha esta universidad que ha sido el orgullo de México y el orgullo del sistema educativo mexicano. Yo espero que si no lo resuelven este asunto los gobiernos actuales del PRI, de inmediato, como presidente de la República, por la vía del consenso, por la vía del diálogo, habremos de encontrar la respuesta, sobre todo apoyando presupuestalmente a todas las universidades públicas en el país. Para refrendar la profunda convicción de que a la educación le vamos a dar todo el apoyo porque es la palanca del cambio y de la construcción de una sociedad más igualitaria. Eso significa que en la educación superior las metas son agregar todos los años crecimientos del 7, del 8 o del 9% para atender a todos los alumnos que quieran inscribirse en las universidades y en los tecnológicos públicos. Los mexicanos hemos aprendido que PRI es igual a corrupción y corrupción es igual a PRI. Nunca ha sido tanta y tan descarada la corrupción como en los gobiernos del Salinato, el de la Madrid, de Salinas y de Zedillo. Son los años de la venta del país, de los grandes negocios turbios, las concesiones carreteras de peaje y los salvamentos carreteros, el FOAPROA y las listas donde hay de todo, desde defraudadores millonarios hasta parientes de candidatos presidenciales, negados y ocultadas estas listas por el PRI y por el PAN. Son los años también de la venta de los bancos. Serfín se acaba de vender en 14,000 millones de pesos, cuando el gobierno gastó en sanearlo 123,000. Hace 2 años, Confía se vendió en 195 millones de dólares, cuando el gobierno había gastado en este banco más de 3,000 millones de dólares. Pues me la ganaste, Cuauhtémoc. Realmente mi misma entrada era que corrupción es sinónimo de PRI en este país. Me da gusto que hoy la actitud sea diferente a la que vivimos hace apenas 3 días. Qué bueno, ojalá y se rectifique el camino y seamos oposición y logremos un cambio y una alternancia tan urgente en este país. La corrupción es el mal de todos los males. De ahí surgen la violencia en la calle, de ahí surge el narcotráfico y la narcopolítica. Por esto lo primero que hay que hacer es limpiar la casa. Y para limpiar la casa no va a suceder, pues quien genera la corrupción es el propio gobierno priista. Por tanto, él no es quien la va a resolver. Hoy nos viene nuevamente con el compromiso y la propuesta
de que ahora sí lo van a resolver. Ya tuvieron su oportunidad, 70 años, y lejos de resolver el problema de la corrupción, crece y crece y crece. Hay quienes de manera internacional estiman que la corrupción en México puede llegar a representar el 5% del Producto Interno Bruto, el equivalente casi de lo que estamos invirtiendo en educación en el país. Segundo problema, la impunidad. La impunidad que nos describió el propio Francisco Labastida cuando era secretario de Gobernación, de que en este país solo 4 de 100 delitos denunciados llegan a tener una penalización o llegan a pisar la cárcel, 96 quedan impunes. Tenemos un problema, pues, de eficacia del gobierno para detener la criminalidad en las calles. Ya tendremos oportunidad de debatir sobre estos temas cuando sea la oportunidad de ello en los 4 bloques de 1 minuto cada uno. Yo quisiera agregar en este momento algo importante. Estamos hablando de 3 temas muy ligados entre sí. Seguridad pública, que es lo que les está preocupando más en este momento, impunidad, que es el origen de ello, y corrupción, que está sin lugar a dudas ligado a los 2 elementos y causa y origina buena parte de los problemas que tenemos en el país. No podemos atacar uno solo de los problemas sin solucionar los otros 2. Son caras de una misma moneda. Requiere un ataque frontal contra los 3 elementos para que el país pueda avanzar. No es cierto que esto esté concentrado en un nivel de gobierno, ni es cierto tampoco que esté concentrado en algunas regiones del país. Los más altos índices de delincuencia en este momento están en Baja California, que es un estado que está siendo gobernado por el PAN desde hace 11 años. Tienen índices delictivos 4 veces más grandes de los que en promedio existen en todo el país. Y son índices delictivos competencia de las autoridades locales, del procurador y de las autoridades locales. Y el otro estado, la otra región que tiene un alto índice de delincuencia es el Distrito Federal, que sin lugar a dudas demostró el señor ingeniero Cárdenas que en la oposición es muy bueno, pero al gobernar no tuvo ningún éxito para combatir los problemas de criminalidad ni ningún otro problema en la Ciudad de México, como hoy se está observando con los grandes congestionamientos que ustedes están viendo, los amigos que nos ven aquí en la Ciudad de México. A mí me da mucho gusto que Vicente reconozca que le volvió a ganar el día de hoy y también que reconozca que en el Distrito Federal, en el gobierno perredista, se combate la corrupción. Francisco Labastida no conoce la ciudad. Rodeado de guaruras es imposible tener la sensibilidad de lo que es la ciudad. Él no registra que ha habido un manejo decisivo para sanear los cuerpos policíacos. Y esto ha permitido, junto con la cooperación de la población, que se reduzcan en por lo menos un 35% los índices de criminalidad en esta ciudad. El congestionamiento al que él se refiere, los problemas que se dan en esta ciudad, están provocados porque los gobiernos de su partido no tienen voluntad para resolver los problemas, para atender las demandas sociales en sus lugares de origen. Esto es lo que conoce Francisco Labastida desde la protección que le dan sus guardaespaldas. No dije que ganaste el día de hoy, dije que das la apariencia de estar corrigiendo lo que vivimos todos los mexicanos el otro día, donde te volviste alegre, te volviste chistoso, donde nos regañaste, según esto, en la casa de campaña, lo cual no mostró mucha hospitalidad. Pero ese día quedó claro que un viejo amor no se olvida ni se deja, y que hoy aparentemente hay otro comportamiento, quizá por alguna razón que me es difícil de explicar. Yo quisiera tocar un punto más en corrupción. Necesitamos una presidencia de la República ética, con valores éticos. Si desde el liderazgo, si desde la cabeza se mandan señales claras y evidentes de que este herradero tiene que terminar, entonces empezaremos a corregir el camino. Lo que le sucedió a Vicente el martes pasado fue que cayó en sus propias mentiras, y nada más. Yo no diría otra cosa. Y por otra parte, quienes han caminado juntos, Vicente, y tú lo sabes bien, son el PRI y el PAN, y desde hace mucho tiempo. Cuando nosotros luchábamos por abrir la democracia,
ustedes estaban apoyando al gobierno de Salinas. Ustedes han votado en el Congreso prácticamente todo lo importante junto con el PRI. Ustedes dieron marcha atrás a una reforma electoral, ustedes han apoyado el FOBAPROA juntos y han ocultado las listas, por más que tú digas que vas a pedir a tu partido que las abra, pues o no tienes influencia en tu partido, no te hacen caso ahí, o realmente es una mentira más de las tantas que tú cuentas todos los días. El que ha hecho el planteamiento más completo para combatir la inseguridad en el país ha sido el que está haciendo uso de la palabra. He presentado un programa con más de 50 acciones, desde crear la Secretaría de Seguridad Pública, fortalecer a los cuerpos policíacos, transferirle recursos a los gobiernos de los estados. Y les recuerdo, por cierto, que cuando me tocó ser secretario de Gobernación, aumenté al triple los recursos que le estábamos pasando a todos los estados para combatir la seguridad pública, entre ellos el estado de Guanajuato, a todos, y también al Distrito Federal, quien por cierto no se ha gastado todos los recursos. El FOBAPROA, a mí me parece que es indispensable que el FOBAPROA se aclare. Por esto, de nuestra parte, hemos decidido, los diputados de Acción Nacional y los diputados del Verde Ecologista, el traer aquí para que frente a toda la nación entreguemos aquí a Ricardo Rocha, para que si se juntan los otros 3 números clave para entrar a las listas del FOBAPROA, se pueda realizar. Estas 2 llaves de entrada al FOBAPROA no se las entrego a Cuauhtémoc porque no se las vaya a pasar a Francisco y después se nos pierdan en el camino. Perdón. Entonces las voy a poner aquí en depósito contigo. Son las claves para entrar a las listas del FOBAPROA que diputados de Acción Nacional y diputados del Verde Ecologista han puesto a disposición del pueblo. El tiempo está terminado. Gracias, licenciado. Perdón, seguía el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, a mí me da mucho gusto que finalmente los diputados de Acción Nacional nos hayan hecho caso, hayan entrado en razón y nos estén dando a conocer estas claves. Yo no veo cómo pueda combatir la corrupción un gobierno presidido por Francisco Labastida si él se identifica con Carlos Salinas. Esto es su escrito de 1992, es claramente su identificación, la exaltación del gobierno de Carlos Salinas, y quien por ahí se identifica, pues no puede uno decir más que dime con quién andas y te diré quién eres. Yo tuve una relación con el licenciado Carlos Salinas como la tenían todos los gobernadores. En el 92 todos los mexicanos pensaban que él estaba haciendo un cambio positivo para el país. De hecho, la mayoría de los mexicanos pensaron que después del 92 es cuando viene el derrumbe de las acciones del gobierno. Pero yo nunca me reunía a solas con el licenciado Salinas, Cuauhtémoc, como lo hiciste tú. Yo nunca tuve ninguna reunión vergonzante con él. Reuní efectivamente con Carlos Salinas antes que fuera siquiera presidente electo, esto es conocido por todo mundo, traté de que se limpiara la elección y de que tuviéramos un presidente legítimo. Pero creo que como nadie, y desde luego el que menos podría hablar en ese sentido es Francisco Labastida, me enfrenté al salinato, nos enfrentamos con toda decisión, quienes formamos el PRD, y nadie fue tan acosado como nosotros en esa época. Mientras él disfrutaba de este producto de la adulación que fue su embajada en Portugal, y después simplemente se plegó oportunistamente a lo que es ese gobierno. Recibió beneficios y hoy está tratando de deslindarse, negando su propio pasado. Que si yo me fui a Portugal fue porque había amenazas directas en contra de mi vida y en la vida de mi señora. Sabe también que fue asesinado quien fue mi procurador, el procurador del Estado, Francisco Rodolfo Álvarez Farber, y que había contratos para asesinarme, y por eso fue que me fui a la Embajada de Portugal. No fue ninguna otra razón. Pero no sé si a lo que se refiere el señor Labastida para atacar el problema de la violencia, del crimen y de la impunidad, sea liberando a narcos, reduciéndoles la condena y liberándolos antes de tiempo, como sucedió mientras él fue secretario de Gobernación. Además, eso no está autorizado, ni siquiera el secretario de Gobernación, para estar liberando con anticipación a reos, sujetos de delito federal de narcotráfico. Y aquí están los documentos que acreditan lo que estoy diciendo.
al señor Fox, que otra vez está diciendo los mismos comentarios, las mismas ocurrencias, y relatarles nada más a ustedes que esos llamados al despertemos es una forma de desviar la pregunta que yo le estaba haciendo. ¿Leyó o no leyó un fax que no iba dirigido a él? ¿Tergiversó y manipuló la información en esa reunión? ¿Tergiversó y manipuló la información y saboteó la organización del debate como estaba previsto? ¿Lo hizo o no lo hizo? Por otro lado, escuchamos al PRI, liberalismo salinista, pero rezagado. También señalando que se pueden elevar los salarios por decreto, que el gobierno va a subir los salarios. Sin duda hay que subir los salarios, pero hay que subirlos impulsando primero la productividad. Hay que subirlos teniendo una economía sana y una economía que crezca al 7%. Solo creciendo al 7% podemos generar el 1.350.000 empleos que reclaman todos los jóvenes en cada año en nuestro país. Francisco Labastida dice que se tuvo que ir del país para protegerse. Yo le quiero recordar que el salinato, al gobierno al que él sirvió, mató a uno de mis más cercanos colaboradores unos días antes de la elección del 6 de julio del 88. Yo no corrí, yo me quedé aquí en México para combatir a Carlos Salinas, y creo que esto consta a todos los habitantes del país. Y era, sin duda alguna, mucho más peligroso Carlos Salinas que aquel que quizá, o aquellos que quizá mataron a su procurador en Sinaloa. Había una orden de homicidio no solo en contra mía, sino en contra de mi mujer, Cuauhtémoc. Y de eso lo comentamos en alguna ocasión. Segundo, ya habían sacrificado a buena parte de mi equipo, ya los habían asesinado, y tú lo sabes. Tercero, yo no tenía más propósito aquí que andar sirviendo de blanco. Y sobre todo con la vida de mi mujer, yo no juego. Eso queda muy claro. Son valores que no se tocan. Yo vuelvo al mismo tema. Pues yo quiero recordarle a Francisco Labastida, independientemente desde luego que él tiene el derecho a tomar las decisiones que quiera, que el salinismo al que él sirvió, al que él representó ante el gobierno de Portugal, asesinó tanto el salinismo de Salinas como el salinismo de Zedillo. Han asesinado en nuestro país a casi 600 compañeros del Partido de la Revolución Democrática. Yo no le escuché siquiera levantar una voz ante estos crímenes que permanecen en la impunidad. Claro, no tenía él quizá por qué, esto no le duele, no lo siente, no le importa. Y todo esto permanece en la impunidad. Tiene derecho a protegerse, pero me parece que era más importante combatir a aquellos que son los autores de estos crímenes que simplemente protegerse en la diplomacia mexicana. Estamos tratando de centrarnos en lo importante, que es la solución de los problemas de ustedes. Yo les recuerdo a ustedes que el ingeniero Cárdenas no está compitiendo contra el licenciado Salinas, está compitiendo contra 5 candidatos. Son contra los que tiene que plantear propuestas a ustedes para arreglar los problemas que hoy está viviendo el país y ayudar a solucionar los problemas que tienen ustedes. Ciertamente no estamos aquí discutiendo el salinismo, pero yo creo que al país sí le interesa, y mucho, y a los que van a votar el 2 de julio más, quién es aquel que puede ser presidente de la República, si es una persona pusilánime, si no tiene valor, si dice mentiras. A mí me parece que esto es sumamente importante. ¿Con quién se identifica uno? ¿De qué grupo político viene? ¿Cuál es la trayectoria pública que uno puede ofrecer al país? Me parece que esto es muy importante, y no discuto al Salinas, esto ya lo calificamos todos los mexicanos, pero sí discuto a quienes se están identificando con él. Cuando yo fui gobernador, en 2 ocasiones trataron de matarme. Nunca le quité ni un ápice a la prioridad en contra de la justicia y de la inseguridad. Tan es así que se redujeron en Sinaloa los índices delictivos como no se han reducido en ningún estado. Los robos bancarios pasaron de 36 a 3, se redujeron 90% en el espacio de 3 años. Ningún estado ha hecho una reducción de la criminalidad así. Nos sacrificaron a parte de la gente. A mí trataron de matarme yendo con mi mujer en 2 ocasiones. El déficit que está proponiendo el señor Fox significa pasar del 10, para no tener déficit, del 10 al 16% la carga fiscal. Eso implica subir en 60% los impuestos. ¿A quién le van a subir los impuestos en 60%?
yo creo que valdría la pena, señor Fox, que le explicara a los mexicanos cómo se los va a subir. Vicente Fox. Le estás neciando más que yo el martes, Francisco. No, estoy preguntando. Bastante necio estás hoy. Es que no has Parece contestado. que nada te convence. Es que no has contestado. Nada más quisiera que me lo explicara. Hemos crecido poco, hemos crecido sin repartir el ingreso y lo hemos hecho a costa de los recursos naturales. Es penoso la depredación, es penoso lo que ha pasado con el agua, con la tierra, con los bosques y con el aire en nuestro país. Es indispensable que crezcamos sustentablemente. Vamos a tener que asegurar un programa de crecimiento a través del cual protejamos y garanticemos estos recursos naturales. Necesita sin lugar a dudas no solo crecer con un modelo exportador. Ya consolidamos un buen nivel de exportaciones en México, pero tenemos que volver los ojos hacia adentro del país, pensar en nosotros mismos, pensar en que los 100 millones de mexicanos que somos deben de convertirse en 100 millones de consumidores, y para eso hay que elevar la capacidad adquisitiva de todos los mexicanos. Por eso propongo cambios en el modelo económico para crecer también hacia adentro, elevar mucho más empleo y que no se nos vayan lo más importante que tenemos en México, lo más valioso, que son ustedes, hacia el exterior, hacia Estados Unidos, a encontrar lo que no encontraron aquí en México. Agricultores en el país es la vía de salida para tener una economía democratizada, sólida y firme. Por esto, y entendiendo el problema del apalancamiento, de las fuertes deudas que pesan sobre cada una de estas pequeñas industrias, producto de ese quebranto monumental de diciembre del 94, que ciertamente fue culpa de Salinas y también de Zedillo, para rescatar estas empresas necesitamos inyectarles capital. Por esto vamos a reproducir sistemas de bolsas de valores a niveles estatales, inclusive a niveles de algunas ciudades, mesas de encuentro donde el ahorro y el capital permitan a estas micro, pequeñas y medianas industrias tener los fondos de capital y provocar su expansión y crecimiento. De otra manera, van a seguir atoradas, apergolladas por altísimas tasas de interés que tienen que pagar en crédito. Pero yo nada más plantearía la enorme duda de que pueda sacarse adelante al país, como dice Labastida, Francisco Labastida, con la misma gente que ha provocado las crisis y que nos ha llevado a este desastre económico. Yo no creo. Esta ha sido, sin lugar a dudas, una sesión en donde ustedes han podido conocernos mejor, conocer de nuestras propuestas, compararnos y tener más elementos de juicio para tomar una decisión el próximo 2 de julio de manera más informada, de manera que tengan más información sobre nosotros, sobre nuestras reacciones y cómo somos. Esta noche ustedes han escuchado 2 proyectos diferentes de nación. Uno, el representado por la mancuerna Cárdenas-Labastida, disimulada, por cierto, durante el debate, que consiste en mantener a los mismos en el poder, que ofrece continuar las mismas prácticas de siempre. Cuauhtémoc, de lo que hoy escuché, te queda el reto de convencernos en los próximos días que realmente estás por la alternancia y el cambio y no por más de lo mismo. Confianza en nosotros mismos, la victoria será nuestra, ya ganamos. El próximo 2 de julio inicia en nuestro país una nueva historia. Todos nosotros, mexicanas y mexicanos, expresaremos con nuestro voto qué México qué queremos para nuestras familias, qué queremos para nuestros hijos. Ustedes me conocen. Juntos nos hemos esforzado por casi 3 lustros para rescatar el ejercicio de nuestra soberanía y para abrir paso a la democracia. Saben que la lucha no me cansa, como dije hace unos días. Aunque ha sido larga y en el camino han quedado casi 6 centenares de compañeros nuestros a los que solo honramos y honraremos si nos mantenemos firmes en este esfuerzo. Debate presidencial. Decir el cambio soy yo es lo más viejo que existe en la política mexicana. Hágase la voluntad en los bueyes de mi compadre, que se haga para los secretarios de Estado, pero no para él. Me ha llamado la atención que hoy no me haya agredido Vicente Fox con los adjetivos que últimamente he utilizado. En las últimas semanas me ha llamado chaparro, me ha llamado mariquita, me ha dicho la vestida,
me ha dicho mandilón, ha hecho señas obscenas en la televisión refiriéndose a mí, y a mí no es que eso me ofenda. Mi estimado señor Labastida, a mí tal vez se me quite lo majadero, pero a ustedes lo mañosos, lo malos para gobernar y lo corruptos no se les va a quitar nunca. Es el momento de darle una rosa a México.